Una vez más, un saludito de paz, amor, gozo en el Señor. Agradecidos con el Señor por este día, por esta jornada. Reciban todos ustedes mis más buenos deseos. Ese saludo en la Trinidad Santa, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre y la fuerza del Espíritu Santo con el cual nos estamos preparando durante estos días de novena para ese gran acontecimiento de Pentecostés, después de la resurrección, 50 días preparándonos para esa promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo, para que recibamos el Espíritu Santo y su fuego abrasador. Por eso hoy, en esta segunda sección de nuestros retiros espirituales, los invito para que los iniciemos. Lo iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra primera sección tuvimos la oportunidad de hablar sobre generalidades acerca de la necesidad de un bautismo en el Espíritu Santo y su fuego abrasador. Y terminábamos con unos textos bíblicos para fundamentar nuestra fe. Tengamos presente que nosotros los creyentes fundamentamos, maduramos nuestra fe, nuestra ciencia, nuestro conocimiento en la palabra de Dios. El Concilio Vaticano II dice: la palabra de Dios junto con la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Obviamente que de igual manera fundamentamos nuestro conocimiento, nuestra fe, con el magisterio de la Iglesia, a través de la oración y de igual forma con la vida sacramental, donde se hace presente Dios Trino con su efecto sanador, liberador, santificador. Ahí en los sacramentos se nos da una vida de gracia y bendición. Y por eso, para hablar sobre convencernos, para despertar esos sentimientos, esa necesidad de que necesitamos de un bautismo en el Espíritu Santo y ese fuego abrasador, pues lo fundamentábamos en unos textos bíblicos que ya ustedes en su reflexión personal tuvieron la oportunidad de confrontarle y de que se convenzan de que esto es una promesa, de que esto es real y eso es lo que Dios quiere. Hoy, para nuestra segunda sección, vamos a hablar sobre el bautismo en Espíritu Santo y el fuego abrasador en Jesús. Mire que primeramente lo confrontábamos con la palabra de Dios, ¿cierto? Pero como nosotros tenemos siempre un modelo, un prototipo, y para nosotros los creyentes, los cristianos, nuestro modelo es Cristo. Seguimos sus enseñanzas, seguimos su modo de hablar, su modo de pensar, su modo de ser, y por eso nosotros nos referimos a nuestro Señor Jesucristo como ese modelo. Bien, entonces resaltemos algunos aspectos fundamentales sobre el bautismo en el Espíritu Santo y el fuego abrasador en la persona de nuestro queridísimo Maestro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tenemos que decir al respecto? Mire, el primer elemento sobre ese bautismo en el Espíritu Santo, pues lo encontramos en el mismo bautismo de Jesús. Primer elemento, el bautismo. Si bien el bautismo tiene un efecto sanador, liberador, tengamos presente que el bautismo sacramental, cuya función principal es la de sacarnos del dominio del mal,
¿Y cuándo estamos sometidos al mal? Por medio del pecado original. Ustedes lo recordarán, el primer exorcismo que se nos hace a nosotros, los creyentes, los cristianos, es en el bautismo. En el bautismo. ¿Por qué? Estamos inmersos en el pecado original, y al estar en el pecado original estamos bajo el dominio del mal. Y Dios, en su infinito amor, nos ha enviado a Jesucristo en los sacramentos. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en esos sacramentos se nos da la vida de gracia y santificación. En el bautismo, el primer efecto es precisamente desterrar ese pecado original. Hasta ahí, en ese bautismo sacramental, estamos de acuerdo. Jesús va a bautizarse. Entonces aquí viene la pregunta: ¿a qué va a bautizarse? Misterioso, ¿cierto? Si decimos nosotros que el bautismo sacramental tiene un efecto de desterrar el pecado original, entonces Jesús, el Santo de los Santos, el Hijo de Dios, que no tiene necesidad de ese bautismo, ¿por qué va? Ahí está la curiosidad. Bueno, Padre, no más preámbulos, al grano. Jesús solicita ese bautismo. No hay nada de necesitar el bautismo sacramental. Jesús no necesita de ese bautismo. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, Jesús, en Él no hay pecado. Dice la palabra de Dios, fue hecho semejante a nosotros, menos en el pecado. Si ustedes lo pueden constatar, leámoslo mejor textualmente. Dice en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice textualmente: Jesús se amejó en todo a nosotros, menos en el pecado. Conclusión: entonces no necesita Jesús del bautismo sacramental. Por eso el mismo Juan el Bautista se niega, se rehúsa a bautizarle. ¿Cómo así tú vienes a mí? Yo soy, se reconoce Juan el Bautista pecador, yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Tú eres el santo, yo soy el hombre, yo soy la criatura. Pero, ¿por qué lo hace Jesús? Ojo, aquí está la clave. Jesús comprende la segunda parte del bautismo. Primer efecto del bautismo sacramental: borrar el pecado original, sacarnos del dominio del mal. Se nos practica el exorcismo, efecto sanador, liberador. Pero aquí está la clave. El segundo efecto que tiene el bautismo sacramental es que se nos otorga una misión. Ahí está la clave. ¿Y qué tenemos que decir? Que para poder realizar esa misión perfectamente como el Padre la quiere, sus designios, y para que se haga su voluntad, tiene que estar Jesús inmerso en el Espíritu de Dios. No necesita el bautismo sacramental para que le borren el pecado. Eso sería una blasfemia. Él es santo, puro. Él es la plenitud, santo de los santos. Él va a bautizarse porque sabe que desde antiguo se había hecho la promesa. Los profetas habían dicho que el Mesías, el ungido, el Cristo, habría de venir Él con toda, ojo, con toda la unción del Espíritu Santo. Entonces Jesús solicita el bautismo para que se llene, plenificarse del Espíritu Santo y para iniciar su misión.
De allí que el bautista reconoce, se convence y le da el bautismo, pero no por el pecado original. Sabe que es el Cristo y que hay que darle ese bautismo para inundarlo en el Espíritu Santo y en el fuego abrasador del amor del Padre, para con ese poder iniciar la misión. ¿Qué más tenemos que decir? Que el bautismo nos capacita para la misión. Entonces hablemos, primeramente hemos hablado sobre el bautismo de Jesús. Ahora hablemos entonces ya sobre la misión. Y ahí, en esa misión, es donde se hace presente el Espíritu Santo. Se necesita estar inmerso en el Espíritu Santo y su poder, en ese fuego, para realizarlo. Y de aquí ya tenemos que decir, y esto es clave para nuestra reflexión en nuestros retiros espirituales: sin Espíritu Santo no hay misión. Tremendo esto, repitámoslo: sin Espíritu Santo no hay misión. Fracaso. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo ilumina, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo orienta, el Espíritu Santo da discernimiento para hacer los designios y la voluntad del Padre. Y en esa misión el Espíritu Santo santifica, para que una vez que hemos sido llamados a la vida, una vez que hemos llevado a feliz término esa misión, y en esa misión hemos tenido la oportunidad de santificarnos, santos, inmaculados, para abrazarnos definitivamente con el Padre en la gloria. Vea, por eso ya una vez bautizado Jesús, asume la misión y mire estos aspectos. Lo vamos a tomar textualmente porque aquí está la clave sobre la misión de Jesús. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme era costumbre, y se levantó a leer. Y le entregaron el libro del profeta Isaías, donde estaba escrito: ojo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido y me ha enviado. ¿Para qué? Para una misión. ¿Y cuál es la misión de Jesús en el Espíritu? Para anunciar y dar buenas noticias a los pobres. Una persona, cuando ustedes mismos se han dado cuenta, está en el espíritu de violencia, un espíritu conflictivo, no lleva buenas noticias, sino que ese espíritu del mal lleva malas noticias, lleva enfermedad, lleva tristezas. Hay personas que tienen un espíritu amargado, y ustedes recordarán ese bello poema que decía de Lisistrata: apártate de las personas agresivas, ruidosas y escandalosas, porque son un estorbo para nuestra vida, para nuestro espíritu. En cambio, el que viene dotado con la gracia del Espíritu Santo lleva mensajes de alegría, de gozo, de esperanza. Continuemos con la misión de Jesucristo. Me ha enviado a vendar los corazones rotos. Por eso usted, a veces, frente a tantas personas que se hallan en dolor, usted no tiene palabra que decirles, no les ofrece nada, y antes al contrario los enferma. Pero si usted está inundado, inmerso en el Espíritu Santo y en ese fuego abrasador del amor de Dios, usted sana, venda las heridas de tantas personas. Me ha enviado aquí a pregonar la libertad a los que se hallan cautivos. Eso es una cosa muy maravillosa en estos procesos de sanación
liberación y bendición cuando uno está convencido y cuando uno lo hace en el nombre del Espíritu Santo. Qué rico sanar esas personas que se hallan inmersas en todo tipo de espíritus, de maleficencias, y liberarlas. Esas son unas experiencias maravillosas que el Señor me ha hecho vivir. Cuando son liberadas, se siente que un peso que lo descargan y comienzan una nueva vida y gritan de gozo y alegría y lo expresan en sus lágrimas porque han sido liberados de tantas ataduras. El Espíritu Santo me ha enviado a consolar a todos los que lloran. Mire que una persona del Espíritu Santo a veces hace de su hombro un paño de lágrimas para los demás, tiene la palabra oportuna, el consejo frente a ese hermano y lo termina consolando. Otros, en cambio, cuando no tienen espíritu, aumentan ese llanto, esas lágrimas, y hacen que las personas no reciban el consuelo, sino todo lo contrario, la desesperanza. El Espíritu Santo me ha enviado para dar una diadema en vez de ceniza. Esto es interesante. Cuando a ti te colocan en la frente una diadema de esmeralda, de un rubí, te están dando toda la dignidad. A los esclavos inclusive, para que no se igualaran con los ricos en la época de Jesús, les pedían que se untaran de ceniza en el rostro. Qué humillante. En su rostro de ceniza los obligaban a vestir ¿qué le digo? Con vestidos bruscos, con vestidos muy baratos como para diferenciar la clase. Y ustedes recordarán también ese episodio tan bonito del hijo pródigo. Eran obligados los esclavos que no tuvieran sandalias. Las sandalias eran solamente para los hijos de los reyes y para los del ejército, los demás a pie. Qué interesante. El Espíritu de Dios te quiere colocar una diadema en tu frente para darte toda la dignidad de un verdadero hijo de Dios. El Espíritu de Dios que está en mí, dice Jesús, me ha enviado para hacer alabanza frente al abatido. Por eso ustedes comprenden a veces lo que ustedes comúnmente llaman las misas de sanación y liberación. Muchos comienzan a veces, llegan a esas Eucaristías tristes, achicopalados, les da vergüenza, pero cuando experimentan la sanación, cuando experimentan la liberación, cuando sienten que el Espíritu Santo se ha tomado en ellos, saltan de gozo, saltan de alegría. Y por eso esas Eucaristías a veces cuestionadas, criticadas, porque no entienden, es que esas personas alaban, gritan, saltan de gozo, porque el Señor les ha dado una nueva vida. Y nada de extrañar, porque hasta los mismos discípulos, ustedes recordarán el día de Pentecostés, una vez que recibieron el Espíritu Santo, saltaron de gozo y de alegría, hasta el colmo que los trataron de borrachos, de locos. El Espíritu de Dios está sobre mí porque quiere plantarnos, dice la Escritura, como robles de justicia, firmes, valientes, decididos. Ustedes saben lo que es un roble. ¿Y para qué? Para hacernos también plantación de Dios. Qué hermoso eso. Por eso muchas personas que van ungidas con el Espíritu de Dios llegan con esa autoridad y se plantan en firmeza. No se presentan débiles, no se presentan con dudas, no, con toda autoridad, bien plantaditos en Dios. El Espíritu de Dios me ha enviado para que se manifieste su gloria.
Por eso yo les he dicho, una persona que está inundada de Espíritu Santo y en ese fuego abrasador del amor de Dios, la sola presencia alegra la vida de muchas personas y se llena de gozo, la mera presencia. Y eso se refleja a veces cuando un sacerdote viene ungido, o usted, misionero, o usted, mi querida hermana, hermano, usted, cuando está inundado de esa presencia de Dios, de esa gloria, cuando usted falta, todo el mundo lo extraña. Cuando los sacerdotes se van de descanso de las parroquias, ¿qué se hizo el Padre? ¿Dónde está el Padre? Nos hace falta el Padre, porque la mera presencia de Dios, la mera presencia de ese sacerdote, de usted, querido hermano, inundada en el Espíritu de Dios, les lleva y les hace partícipe de la gloria de Dios a los demás. El Espíritu de Dios me ha enviado, está sobre mí, me envía sobre lugares antiguos y desolados. Y de eso con toda humildad podemos dar también constancia a muchos sacerdotes. A veces cuando nos envían a parroquias, casas curales viejas, templos en el olvido, comunidades apagadas, en ruinas. Aquí ya no hay nada que hacer y todo el mundo se ha acostumbrado como al desorden, a la suciedad. Y mire qué bonito el Espíritu de Dios inunda ese sacerdote ungido, ese párroco ungido, levanta esas ruinas y hace proyectos bonitos y pone la casa cural bonita y el templo bonito. Las obras de Dios, esas ruinas las levanta, las vuelve majestuosas. Y eso mismo, si eso es en lo material, también se puede aplicar a lo espiritual. Tu matrimonio en ruinas, decaído, abandonado en la soledad, en la rutina. El Espíritu de Dios está sobre mí, y si te dejas inundar de Él, allí donde todo es soledad, ruina, el Espíritu de Dios lo regenera, lo repuebla, lo levanta y hace una obra nueva, porque el Espíritu de Dios es vida novedosa. El Espíritu de Dios está sobre mí y ha enviado a Jesús. Estamos en la visión de Jesús, donde estamos viendo la inmersión, el bautismo en el Espíritu Santo y el fuego abrasador en Jesús, y nos dice: me ha enviado a restaurar ciudades en ruinas y en lugares despoblados. Qué belleza es. Gracias al Espíritu Santo y al fuego abrasador que moraba en Jesús, fue lo que Jesús lo pudo llevar a feliz término. Por eso, si usted recuerda, en la cruz, cuando ya lo había hecho todo, gracias al Espíritu Santo que lo acompañó, pudo decir Jesús en la cruz: Padre, todo está cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Qué belleza! Gracias a que se encontraba su vida bautizada, inmersa en el Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu de Dios es para ti y te puede acompañar en tu misión como padre de familia, como esposo, como esposa, como hijo, como consagrado, para que la lleves a feliz término. Otro aspecto donde podemos ver el bautismo de Jesús es precisamente en su enseñanza. Retomemos para que de pronto no nos perdamos, ¿cierto? Primero, en el mismo bautismo. No necesita un sacramento, un bautismo sacramental, porque en él no hay pecado, pero se bautiza porque ahí le viene el don, la gracia del Espíritu Santo. Ese Espíritu de Dios, por estar inundado,
es lo que nos envía una misión con todos los elementos que les hemos dado a conocer a ustedes. Un tercer aspecto donde vemos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu Santo y ese fuego abrasador es precisamente en su enseñanza. Dice que enseñaba como quien tiene autoridad. Por hallarse en el Espíritu Santo, la enseñanza de Jesús se presentó de una manera muy novedosa. No la misma rutina, la misma cantaletica, los mismos repitiendo como loritos, algunos cansados de escuchar lo mismo. No, gracias al Espíritu Santo que moraba en Jesús, su enseñanza fue novedosa. Si alguno lo quiere confrontar, en Mateo capítulo 7, versículo 23, dice lo siguiente: les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, como los maestros de siempre. Es más, por eso esa misma enseñanza producía mucha admiración de las gentes. En Mateo capítulo 7, versículo 28 lo podemos constatar. Y cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Yo me pregunto, ¿tu enseñanza es novedosa? Me pregunto, ¿te admira? Bueno, ahí está entonces el reto para sentir la necesidad de un bautismo en el Espíritu, para que nuestras enseñanzas no sean rutinarias, monótonas, los mismos principios, sino que lleguemos con una gran novedad. Es más, era tanto la novedad de la enseñanza de Jesús que inclusive algunos que se tenían como maestros, con toda humildad, cuando vieron la novedad de la enseñanza de Jesús, agacharon la cabeza y no solamente aceptaron su enseñanza, sino que reconocieron inclusive su autoridad. A ver, Padre, ¿dónde está eso? Busquen Juan capítulo 3, versículo 2, y miren qué belleza. Había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Vino Jesús de noche y le dijo: ojo, miren, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no está en él. Un maestro que se decía maestro entre los fariseos descubre la novedad de la enseñanza de Jesús, agacha la cabeza y dice: este sí viene de parte de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, esto se puso sabroso, como les digo, como la samaritana, sedientos del bautismo en el Espíritu Santo. Otro elemento donde podemos encontrar el bautismo de Jesús es precisamente en los milagros. Mire que los milagros vienen siendo verdaderas señales, las verdaderas señales de que Él viene de parte de Dios. Los milagros vienen respaldados con toda la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Por eso, mis queridos hermanos, Jesús se presenta con esa autoridad y da esas señales. ¿Se acuerdan ustedes que alguna vez lo cuestionaban y decían: ¿y esas señales? ¿De dónde le vienen? Y se lo exigían, ¿cierto? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder haces esto? Y Jesús les dice: hombre, pues si no quieren creer al menos en mis enseñanzas que son novedosas, hombre, abran los ojos, por lo menos crean en las señales que les envía el Padre, los milagros que hizo. Ellos dan testimonio de que el Padre está en mí y que vienen cargados con la fuerza y el poder del Espíritu Santo.
Ahí en los milagros se hace presente el Espíritu Santo. Si nosotros decimos que el Espíritu Santo es santificador, con esa fuerza, mujer, a ti te lo digo, tus pecados te son perdonados. Espíritu Santo en Cristo inundado, santificando. Si el Espíritu Santo es vida en Jesús, Lázaro, a ti te lo digo, levántate, porque Cristo inundado en el Espíritu Santo da vida. Y recordemos que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, y mora en Cristo, y Cristo viene a darnos la vida en abundancia de Dios. Por eso, ustedes también de igual manera recuerdan que Juan el Bautista, profeta, esperaba las señales del Cristo, del ungido. Y cuando lo metieron a la cárcel, algunos discípulos comenzaron a comentarle, ¿cierto?, de que había por ahí un nuevo maestro con una nueva enseñanza, novedoso, y que estaba haciendo unas señales, unos milagros. Y entonces Juan el Bautista dice, ¿será o no será? Y entonces coge a dos de sus discípulos y les dice, vayan y pregúntenle abiertamente, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Y entonces, ¿qué dice Jesús? Lo voy a leer textualmente para que de esta manera adquiera un mayor respaldo. Juan desde la cárcel envió a dos de sus discípulos, y una vez que llegaron a Jesús le preguntaron, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Lucas capítulo 7, versículo 20. En esa misma hora curó Jesús a muchos enfermos de dolencias y malos espíritus, y a muchos ciegos les devolvió la vista. Y les dijo a ellos, vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes mismos están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les está anunciando la buena noticia. Y bienaventurados los que no se escandalicen de mí. Confróntalo en Lucas capítulo 7, versículos del 21 al 23. Y ahí que volvemos a insistir, los milagros de Jesús vienen siendo las verdaderas señales de que su vida se halla inmersa en el Espíritu Santo y el fuego abrasador del amor del Padre. El texto que les comentaba anteriormente, aunque a mí no me crean, al menos crean en las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre, y donde está el Padre y el Hijo en medio de ellos, con toda fuerza se halla el Espíritu Santo. Confróntelo con Juan capítulo 10, versículo 38. Aquí viene otro elemento muy interesante en este tiempo donde nosotros vivimos en el egoísmo, en un mundo, en una sociedad donde nos hemos dejado llevar por el espíritu del mundo, de la carne, donde hemos caído en el egoísmo. Otro elemento fundamental sobre el bautismo de Jesús, y ese fuego abrasador lo encontramos en el desprendimiento. Mire que el que tiene espíritu de egoísta se vuelve para sí mismo, amor propio. En el libro que yo escribí, Señor, rompe mis males, que es una de las causas principales, yo digo, el egoísmo no es otra cosa que desamor. Y el catecismo de la Iglesia Católica nos dice, la persona está tan vacía de Espíritu Santo que
El egoísmo no es más que otra cosa, amor propio a sí mismo hasta el punto del desprecio de los demás, y quien desprecia a los demás desprecia a Dios, porque lo que hicieron con uno de estos hermanos, conmigo lo hiciste. ¿Y cómo es ese desprendimiento? Mire que aquí se nos dan unas cosas novedosas. ¿Por qué se hace necesario el desprendimiento? Porque si no hay desprendimiento, no se puede hacer los designios y la voluntad del Padre. Repitámoslo. Si no hay desprendimiento, no podemos hacer los designios y la voluntad del Padre. De ahí que el demonio, ustedes recordarán en las tentaciones de Jesús, para sacarlo del proyecto que le había encomendado el Padre a Jesús, ¿cuál es la tentación? Que no se desprenda, y por el contrario le presenta todos los reinos del mundo con sus lujos. ¿Y cuál es la tentación que le hace el enemigo, el mal, a Jesús? Mira, si te postras a mí, no ante Dios, sino que si te postras ante mí y haces lo que yo te diga, te lo entregaré todo esto. La tentación es ahí, apartarlo del proyecto encomendado por el Padre. Lo leo textualmente. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mateo capítulo 4, versículo 8. Pero mire qué interesante. Jesús, y esto es fundamental para nosotros, por hallarse inmerso en el Espíritu Santo, recordemos que uno de los frutos del Espíritu Santo es la bondad, la caridad, y la caridad lleva automáticamente al desprecio de sí. Oiga, es muy novedoso el desprendimiento que le digo de Jesús, porque Jesús no solamente se desprende materialmente. Las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos en los cielos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mateo 8:20. Sino que el desprendimiento de Jesús es también, y esto es fundamental para nosotros, de los mismos afectos familiares. De pronto, cierto, a algunos nos queda fácil el desprendimiento material, pero qué difícil se hace desprendernos de unos afectos, y más aquellos que no nos convienen a nosotros. Terminamos esclavos. Y uno de esos elementos donde Jesús se desprende de los afectos es en ese episodio cuando le dicen: oye, tu padre, tus parientes, tus hermanos te están buscando. Y Jesús voltea a ver alrededor y dice: ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes mis hermanos? No los de sangre, sino los que hacen la voluntad de Dios. Y Jesús y José fueron verdaderos padres de Jesús. En el caso de María, no tanto de sangre, sino que el verdadero parentesco lo hizo es que todos ellos lograron hacer la voluntad de Dios. María, aunque no lo comprendo, aquí está la esclava del Señor. José, confundido, pobrecito, pero cuando escuchó la voz del ángel: toma a tu mujer y al niño que sobra del Espíritu Santo, y la tomó como madre, como esposa, y contribuyó también de alguna manera para que se obren los designios y los planes divinos. ¿Y quién más que Jesús? Padre, todo está cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu. Otro elemento interesante del desprendimiento de Jesús es que no es solamente material,
ni tampoco de los afectos, y esto es fundamental, sino también de los lugares. Heme aquí, ¿a dónde voy? ¿A quién enviaré? Y le dijo alguna vez el profeta Jeremías, ¿cierto? Porque como quien dice, todos están instalados. Nadie quiere ir a pregonar, nadie quiere ir a consolar, nadie quiere llevar una voz de aliento, y Dios todo preocupado, ¿y a quién envío? Y Jeremías, cargado del Espíritu Santo, con toda humildad le dice, heme aquí, yo voy de parte de ti. Y por eso sale de su tierra, y el profeta anda de lugar en lugar llevando el mensaje de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tu palabra. Llévame donde los hombres no han descubierto el amor. Llévame ahí donde nadie te conoce. Llévame a mí para darte a conocer, Señor. Y uno es cuando uno está lleno del Espíritu Santo, la misión la tiene clara. Que te conozcan a ti, que te sigan a ti, que sirvan a ti, que encuentren vida en ti. Jesús lo pueden confrontar en Lucas capítulo 4, versículo 43. También tengo que anunciarles las buenas noticias del reino de Dios a otras ciudades, porque para esto he sido enviado. Es tal el desprendimiento, ojo, y esto es fundamental, es tal el desprendimiento de Jesús por hallarse inmerso en el Espíritu Santo, que mire, rehúsa a honores, rehúsa a reverencias, e inclusive es tanta la humildad, el desprendimiento de Jesús, que rehúsa a su categoría divina, no hace alarde de su categoría divina, sino que nos dice la palabra de Dios, prefirió pasar desapercibido como uno de tantos, porque eso es el Espíritu Santo. Cuando no hay Espíritu Santo, ¿cierto? A uno le gusta reverencia, eminencia, excelencia. A uno le gusta cuando uno no tiene Espíritu Santo, que le hinchen el orgullo a uno, ¿cierto? Que lo vuelvan ególatra. Uno mismo saca pecho, uno se hincha. Qué rico que le digan a uno jefe, patrón, Ave María. Y uno saca alarde, su orgullo, su prepotencia, su autosuficiencia. Jesús, siendo de categoría divina, siendo el Hijo de Dios, por estar inmerso en el Espíritu Santo, se anonadó, se rebajó e inclusive se sometió a una muerte de cruz y quiso hacer esclavo. Esta misma realidad del desprendimiento de los honores lo hizo la Virgen María, ¿cierto? Siendo ella la Madre de Dios. Recuerden que el ángel la trató como reina. Dios te salve María, usted es reina, usted es la Madre de Dios. Y la Virgen María con toda humildad se sostiene, ¿usted por qué me saluda así? Y cuando el ángel le comenta sobre el proyecto de Dios, María se desprende de todo, agacha la cabeza y le dice, he aquí la esclava del Señor. Tremendas enseñanzas el bautismo de Jesús y de la Virgen María para nosotros, sus discípulos, sus creyentes. Esto está bueno, ¿cierto? Sigue. Veas que cuando hay Espíritu Santo descubrimos muchas cosas, nos vamos introduciendo en la ciencia, en el conocimiento, en la sabiduría, descubrimos cosas bonitas para afianzarnos en la fe. Y otro elemento que podemos descubrir interesante sobre el bautismo de Jesús y ese fuego abrasador es la capacidad de dominio que tiene. Ese es otro de los frutos que nos da el Espíritu Santo, ¿cierto? Dominio de sí mismo. Ya lo decía Séneca, un pensador
filósofo de la antigüedad, y esto es interesante para que lo tengamos en cuenta. Mire qué bonito. Quien logra dominarse a sí mismo puede gobernar una ciudad. Repitámoslo. Quien se gobierne a sí mismo puede gobernar una ciudad. Imagínese una persona que no tenga dominio, decir, ahí mismo lleva un pueblo a la guerra. No, esos políticos a veces tienen que estar con la cabeza fría, tienen que estar con los pies bien puestos para tener prudencia, dominio, porque donde no lo hagan pueden entrar en conflicto las sociedades. De ahí que también el filósofo Platón solía decir que los gobernadores deberían ser filósofos, porque el filósofo es el sabio, y el verdadero sabio tiene dominio de sí y sabe gobernar y sabe llevar adelante los estados. Si esto del dominio de sí mismo es un requerimiento en la vida política, ahora imaginémonos la capacidad de dominio que tenemos que tener nosotros los creyentes, los que nos decimos ser constructores del reino de los cielos. Y tengas en cuenta que ese reino de los cielos, como lo dijimos anteriormente, nosotros tenemos que instaurar la paz, el amor, el gozo. Pero ese reino de los cielos no es como lo pensaba la sociedad judía, que el Mesías, el Cristo, iba a venir guerrero, violento, con ejército y a la fuerza, y que iba a implantar ese reino, ese orden social para una nueva sociedad. Ellos no lo entendieron, no lo comprendieron, y más triste es que todavía siguen esperando esa clase de Mesías, un Mesías con armas, con violencia. Y Jesucristo, por el contrario, con el Espíritu Santo que moraba en él, se presenta como el príncipe de la paz, el buen pastor, y es tan bonito que se presenta como el amigo. No hay, de hoy en adelante ustedes ya no serán llamados siervos, sino mis amigos. Y Jesús, por hallarse inmerso en el Espíritu Santo, se presenta como el médico de los cuerpos y de las almas, con esa capacidad de dominio para sanar, liberar y bendecir. Proyecto, capacidad de dominio de sí mismo, que algunos de sus discípulos no supieron comprender. ¿Se acuerdan ustedes? Les voy a leer textualmente ese texto donde algunos discípulos pensaron que el reino de los cielos era a la fuerza. Al verlos, Santiago y Juan le dijeron al Señor, ¿quieres que hagamos llover fuego del cielo y que los consuma? Eso ustedes lo encuentran en Lucas capítulo 9, versículo del 54 al 55. Los pongo en contexto. ¿Qué pasó? Resulta que Jesús y algunos de sus discípulos venían de predicar y se vieron de manera obligatoria pasar por Samaria. Y resulta que dice la Escritura que los judíos y samaritanos no se la llevaban bien. Imagínense uno después de una jornada extenuante de predicar, cansado, polvoriento los pies, con hambre, con deseos de descansar, y llegaron donde los samaritanos y no los quisieron recibir. Y entonces Santiago y Juan se llenaron de rabia, los hijos del trueno. ¿Quieres que hagamos llover fuego y que los acabe? Y Jesús los reprende. Esta misma realidad a veces nos pasa también a nosotros, ¿cierto? Por no estar inmersos en el Espíritu Santo, no tenemos dominio de nosotros mismos, no nos controlamos y todo lo queremos hacer a las malas, a las patadas, con amenazas, con insultos, con violencia, y pensamos que de esa manera va a ser como vamos a lograr establecer el orden en nuestro hogar,
en nuestra vida matrimonial, a las patadas, a los machetazos, en nuestros sitios de trabajo, y pensamos que así, a las malas, con locura, es que el que mando soy yo, el que aquí se hace lo que diga yo y punto. Y pensamos que es así, y la experiencia nos ha demostrado que los efectos son todo lo contrario. El joven por las malas se revela. El niño por las malas se vuelve terco. A nosotros, cuando nos tratan por las malas, como dicen la cultura paisa, póngamelas como usted quiera. Y lo que nos ha enseñado tanto nuestra Santa Madre Iglesia, si no es con el Espíritu Santo, y si nosotros estamos en la manera errónea, que es con el Espíritu de Dios,